u otras expresiones han sido creaciones de Occidente, ¿no? Por lo tanto, algo así, una especie de este monstruo que crea el doctor Frankenstein, que ahora se les escapa un poco de las manos, ¿no? Y además en un contexto en el cual la presencia o la injerencia occidental es bastante evidente. El caso de Libia y la destrucción de ese país, el caso de Siria, ¿no es cierto?, o el caso de Irak, y por lo tanto eso ha generado una reacción desde el punto de vista, no quiero justificar nada, como el que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, el crecimiento de la radical a partir de los talibanes apoyados en los años 80 por Estados Unidos y Arabia Saudita, ¿no? Ahora, el ejemplo de Bin Laden, ¿no?, que era socio de Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, una atmósfera antiislámica en Europa, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Aquí no sale, pero hay marchas, manifestaciones. Va a haber una ahora a raíz de ese atentado, se ha dicho. No, pero antes me refiero a las marchas, por ejemplo, que hay en Alemania contra los islámicos, ¿no? Así es, por supuesto, en toda Europa. Y además la votación última al Parlamento Europeo, que ha significado un triunfo de algunos partidos xenófobos, que se concentra básicamente en ser partidos antiislámicos, como el caso del inglés o el caso de Marine Le Pen y el Frente Nacional en Francia, ¿no? Antes de continuar con ese análisis, que por supuesto da para un contexto mundial, vamos a invitarla a través de los audífonos, señora Diancén, a escuchar este especial biográfico sobre el caso específico de la revista Charlie Hebdo para mayor conocimiento de nuestros oyentes. Vamos a escucharlo. Charlie Hebdo es un semanario satírico francés de izquierdas fundado en 1992, que cobró relevancia internacional cuando se involucró en la controversia sobre las caricaturas de Mahoma en 2006. Charlie Hebdo republicó las caricaturas aparecidas originalmente en un periódico danés en febrero de 2006, a favor de la libertad de expresión y en contra de la autocensura, siendo demandado por autoridades islámicas francesas, acusándole de un delito de injurias públicas contra un grupo de personas en razón de su religión. El juicio contra el director del semanario, Philippe Val, comenzó en febrero de 2007 y fue considerado una piedra de toque respecto a la libertad de expresión. El 2 de noviembre de 2011, la sede del semanario fue atacada con cócteles Molotov, provocando grandes daños tras publicar un número en referencia a la victoria de los islamistas en las elecciones de Túnez. Este semanario también fue víctima de un atentado fundamentalista en París, ayer 7 de enero de 2015, durante la mañana, por 3 hombres encapuchados y vestidos de negro que portaban fusiles automáticos Kalashnikov, dejando 12 muertos y 4 heridos de gravedad. Entre los fallecidos se encuentran los dibujantes y fundadores Chad, Kabou, Wolinski y Tignó, además de 2 agentes de policía. Bueno, definitivamente varias cosas se han puesto en cuestión, señora Diancén, con esto, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar la seguridad, ¿no? Pero más allá de los temas obvios de seguridad, lo que yo quiero llamar la atención es que se viene una situación muy compleja y difícil en Europa, sobre todo con el mundo, con los inmigrantes o con los que profesan la religión islámica en Europa, ¿no? Fíjate, para que tengas una idea, aproximadamente el año 2010, el 4.5% de la población de Europa Occidental, básicamente incluyendo Grecia, era islámica, ¿no? O sea, en Francia, que es donde justamente se produjo el atentado, es el país que tiene más islámicos, digamos, que son 7.5%, que son casi 5 millones de personas, ¿no? Francia ha contribuido, entre comillas, con la mayor cantidad de soldados al Estado Islámico. 1.400 franceses o árabes islámicos o franceses islámicos han entrado a las filas del Estado Islámico. De esos, unos 300 han regresado a Francia. Con lo cual tú te darás cuenta que hay un problema efectivamente de seguridad.
Pero yo quiero llamar la atención que es un momento que primero que estos son grupos, en mi opinión, minoritarios, ¿no? Finalmente no podemos tener una posición anti-islámica o anti-árabe, como quieras tú calificarla, y un contexto, como te decía al principio, de destrucción masiva de algunos países, ¿no? El caso, como he dicho, de Libia, el caso de Siria, el caso de Irak, ¿no? Que en mi opinión alienta, echa más leña al fuego y permite que esta la radical, que ya el año 2000, estos grupos radicales islámicos, que ya el año 2006 había amenazado este nomadario, ¿no? Por haber publicado las caricaturas de Mahoma, publicadas creo que en Dinamarca, evidentemente está en una situación muy difícil, ¿no? Sobre ese tema, y en realidad tomando lo que usted ha dicho, además, han habido otros ataques, dicho sea paso al sur de Francia, en fin. Y en ese sentido, preguntarle, ¿no? ¿Cuál es el detonante? Si bien estamos hablando de algo que incluso algunos han mencionado, islamofobia, en fin, ha habido pues un caso específico en la revista Charlie Hebdo, se ha recogido una entrevista del redactor jefe Gerard Viard que diera pues a finales del 2012, me parece, así es, en el diario El País, en donde le preguntan, ¿no? ¿Qué hay con esta islamofobia? ¿Qué hay pues con respecto al tema? Y él dice que ellos son o se consideran pues un diario o un periódico ateo. Cuando las religiones invaden el espacio de la política, deben asumir las críticas y la caricatura tal cual lo hacen los políticos, ¿no? No, sí, o sea, lo que es el crecimiento del... ¿Ha sido un detonante para este resto de ataques? ¿Es algo que ya, por supuesto, venía desde antes? Está desde antes. Me parece que lo que tú tienes es una confrontación abierta entre un sector de Occidente, y un ala extremadamente radical, que mi concepto fue alimentada en un inicio por Estados Unidos con los talibanes y que se la iba escapando de las manos progresivamente para generar estas cosas medias monstruosas, creo yo, estos grupos, no solamente como el Estado Islámico, sino este señor que secuestra mujeres, que las subasta, que las hace casar a los 11 años. Es decir, hay un proceso de deterioro también desde el punto de vista del mundo islámico, ¿no? Con estos grupos radicales. Entonces, lo que yo creo que se viene es una mayor confrontación, ¿no? Ya habíamos visto también ataques incluso con bombas Molotov, ¿no? A la misma sede de la misma revista. Claro, pero así como tú señalas estos datos del caso de los grupos islámicos radicales, hay pues en Alemania que se llama Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, ¿no? Que están marchando casi todos los días. ¿Es un poco similar al antisemitismo, esta corriente que se dio en un momento? Podría ser, ¿no? Podría ser calificado también. Bueno, también son semitas una buena parte del mundo, ¿no? O sea, podría ser, ¿no? Podría ser. Yo sí creo que si tú ves además, como te decía, el crecimiento que han tenido los partidos de derecha radical en Europa, que tienen como punto de conjunción, más allá de las divergencias, ser xenófobos y sobre todo anti-islámicos, evidentemente sería una confrontación. Ahora, también quiero advertirte que esta confrontación también se da en otra escala, en otros problemas en Estados Unidos, que comienza a ser un país multicultural, digamos, ¿no? O sea, hay un proceso desde el punto de vista de mestizaje de estas sociedades desarrolladas, ¿no? Que el caso europeo tiene que ver con la presencia islámica y también con la presencia nuestra Ahora, de América Latina, ¿no? Habría quizás que diferenciar, ¿no? Porque una cosa es decir pues que estas caricaturas, por ejemplo, eran islamofóbicas cuando son sátiras, y otra cosa es hablar pues del espíritu del que usted nos comenta en general, de la ciudadanía. Pero el propio director decía que así como se puede burlar uno de Alá, también se puede burlar de... Tienen sátiras de otras religiones, de la religión católica, o sea que no es que sea una tema direccionado, ¿no? Así es. Solo... Ahora, esto coincide curiosamente este atentado con la publicación de una novela que se llama Sumisión, ¿no? De un francés que justamente trata de que el año 22 Francia es gobernada por un presidente islámico, ¿no? Y la Sorbona se convierte en una universidad religiosa del Corán, en fin, las mujeres se comienzan a vestir como el mundo árabe, con velos, y realmente
hay todo ese ambiente, es lo que te quiero advertir en Europa, ¿no? Y que realmente, y que yo estaba en Argelia, y más allá que Argelia es un país progresista desde el punto de vista, en muchos sentidos, las mujeres pueden ir a las universidades si quieren usan velo o no. Tú te das cuenta que son culturas, en mi concepto, sobre todo en el campo de la mujer, muy diferentes a las nuestras, ¿no? Muy diferentes a las nuestras. Ahora, si por un lado tenemos pues a grupos radicales islámicos, islamistas, en fin, y por el otro lado tenemos un rechazo a esta cultura, religión, en fin, ¿cómo es que...? No, pero también hay grupos radicales, no solamente islámicos, también hay grupos radicales occidentales que están contra el mundo islámico. Así y es. contra todo Tenemos lo que de los dos lados, digamos, extranjeros, ¿no? Como te un decía, fuerte caso, odio, ¿no? Estos grupos en Alemania, o estos triunfos en Francia de Marine Le Pen, o los partidos antimigrantes en Inglaterra, o el crecimiento en Dinamarca, en fin, hay una serie de manifestaciones que lo que te indica que es una situación que tiende cada vez crecientemente a la polarización, ¿no? O sea, al enfrentamiento cultural y político y religioso. Tú te das cuenta que Europa fue la cuna de la tolerancia, ¿no? A raíz de las guerras religiosas en el siglo XVI. Y que ese valor que es la tolerancia, que justamente evitó caer en todo este tiempo en estas guerras religiosas que son realmente demenciales, pareciera que estuviese volviendo, ¿no? Ahora, ¿cómo tiene que evaluarse la responsabilidad y el cuidado con ese tipo de ataques? Bueno, yo creo sinceramente, más allá de la primera responsabilidad que tienen estos grupos radicales islámicos, hay también una responsabilidad occidental, ¿no? O sea, aquí no nos enteramos que en Irak hay más de 1 millón de muertos, por ejemplo, ¿no? No nos enteramos que hoy día Libia prácticamente ha dejado de ser un país, es una especie de confederación de tribus, ¿no? Mientras los países occidentales, Francia entre ellos, se han apropiado del petróleo, ¿no? No nos enteramos el fondo de quién estuvo atrás de la creación de este grupo yihadista del Estado Islámico, ¿no? Y que yo creo que hay también una responsabilidad muy grande de Occidente, ¿no? Ahora, se han caído otros temas, de como países los que occidentales como Estados Unidos y los países europeos, ¿no? Ahora, como usted menciona, se han caído algunos temas, por ejemplo, incluso el mismo conflicto con Gaza, que fue tanta noticia. Bueno, eso va a afectar mucho a los palestinos, en mi opinión. ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque se va a desarrollar la islamofobia, el temor al mundo árabe, y hay esta pretensión Va a acrecentarse, digamos, del gobierno israelí, ¿no? de incluir a los palestinos y a los grupos palestinos como grupos terroristas cuando no es cierto, ¿no? Ahora, así como usted mencionaba el caso de Libia, también está pues el papel que cumple, por ejemplo, en esta zona y en este conflicto de Egipto, ¿no? Que también bueno, pues se ha Egipto, dedicado un poco a mediar, a ampliar pues zonas neutrales en la frontera. En Egipto ganó pues un partido islámico, ¿no? Un golpe de Estado con el aval occidental, ¿no? Todos están presos, ¿no? Entonces Occidente hace lo que quiere en la práctica en muchos países, salvo en países como Irán, qué sé yo, ¿no? Pero o Siria, ¿no? Pero me parece que hay pues una responsabilidad muy grande también de Occidente, o sea, y yo creo que Occidente tiene que buscar también una solución. No puede estar generando situaciones como la que hoy día se vive en Irak, cuando se sabe ahora que Irak no participó del atentado del 11 de septiembre de Estados Unidos en el año 2000. Y sin embargo se intervino. Y sin embargo se justificó la invasión y la guerra de Irak con ese atentado, que no participó, como he dicho, Irak, y hoy día lo reconocen las autoridades norteamericanas, ¿no? Antes de pasar a las llamadas, señora Adriancén, en todo caso, ¿ve usted un papel importante, además de los gobiernos, en fin, de algunas organizaciones internacionales, o cree que ellas están pues en un segundo plano? Con un mensaje de paz, en fin, con lo que puedan aportar. Yo creo que es difícil, ¿no? Yo soy lamentablemente soy un poco pesimista en general, ¿no? Como sea obvio, ser pesimista es casi un deber cívico, ¿no? Y porque el mundo está muy agitado, digamos, es una fase, un momento de cambios, de mutaciones
yo diría casi esenciales, ¿no? Otros mundos están haciendo, ¿no? Creo que parte de estos problemas con los islámicos radicales, los enfrentamientos con Occidente, es parte de esta gran votación, ¿no? Entonces, yo espero que entren en razón, ¿no? Pero lo veo muy difícil, ¿no? Es como si ya se escapase de las manos esta especie de monstruo que Occidente también ha creado, alentando tras las madrazas a Arabia Saudita a este islamismo radical, fundamentalista, ¿no? Ahora, antes de en todo caso, pues esperar alguna respuesta con respecto a las investigaciones que con todo derecho hace Francia para identificar a los responsables, faltaría pues también ver qué mensaje se da a largo plazo, ¿no? Claro, pero para que tengas una idea, fíjate, se calcula que el año 2030 la proyección de la población musulmana en Europa occidental va a ser casi de 30 millones de personas. No es mucho, no es mucho. No, va a pasar de 18 millones que eran el año 2010 a 30 millones el año 30, ¿no es cierto? Que va a representar el 7.1% del porcentaje. Hoy día representa, el año 2010 representa el 4.5%. Pero, y por lo tanto, no estamos hablando pues de una marea islámica en Europa, ¿no? Pero, como te digo, hay partidos entonces, hay grupos, ¿no? Que son islamofóbicos, como acaba de declarar la Marine Le Pen, ¿no? Yo soy un admirador de la cultura árabe. Si uno se fija bien en la historia, la primera vez que yo fui a España y vi la cultura árabe en España, y la comparé con ese momento con lo que es España, es realmente asombrosa, ¿no? O sea, hay un libro que comienza con una cita de un árabe que dice: mientras más viajo al norte por Europa, más gente sonsa encuentro, ¿no? O sea, el mundo árabe era realmente un mundo desarrollado, profundamente tolerante, ¿no? O sea, Alfonso el Sabio se vestía como árabe en España, ¿no? Y lo que hoy día vivimos, en cierta manera, por la generación, el crecimiento de este islamismo radical, como también lo vivió el catolicismo con la Santa Inquisición, que quemaba gente, torturaba gente, las ponía a caminar con San Benito, etcétera, etcétera, acusados de herejía o ser judíos clandestinos, qué sé yo. Evidentemente la cultura árabe, o por lo menos la imagen que transmite, que es una cultura en decadencia, ¿no es cierto? Pero nos olvidamos que muchos de los países árabes están dominados por monarquías realmente feudales, ¿no? O sea, que tienen un atraso respecto al pueblo. Pero también hay que decir que Europa hace ya mucho tiempo ha permitido y ha propiciado este desorden en el mundo árabe, ¿no? Ahora, finalmente hubo un comentario con respecto al tema de la libertad de expresión, y ¿no? Respecto a la primera persona, la regulación de medios, así en fin. Yo sí creo en la regulación de medios, pero bajo un criterio de razonabilidad. Sino, como bien dices tú, si no te gusta un diario, no lo compras. O sea, yo sí soy un gran defensor de la libertad de expresión, ¿no? Y me parece que nada justifica lo que ha pasado ayer en París, ¿no? O sea, gracias. Por más que si uno hay medios acá en Lima, no voy a decir cuáles, pero que han sacado pues el titular, ¿no? Conozca usted por qué Francia provocó la ira, ¿no?, de estas personas. No es que se provocó, no se provocó, no es que hay una excusa. Hay todo un debate, por ejemplo, en Europa, ¿no? Nada justifica la muerte de 12 personas. A la reciprocidad. Si tú vas a un país, supongo que vas a Arabia Saudita, ¿no?, y eres mujer, no puedes manejar auto, tienes que usar velo. Sí. Entonces, si viene un árabe, entonces el debate es por qué no exigirle que ellos cumplan también nuestros patrones culturales cuando vienen a nuestro país. Una mujer árabe tendría que sacarse el velo, y todo un debate en Francia sobre eso. Entonces, hay todo un debate que tiene que ver, en mi opinión, con este proceso también de globalización y con las migraciones que está habiendo, y que en el país, curiosamente en nuestro país, se desarrollen también
posturas xenófobas, como esta idea que nos invaden cuando nosotros tenemos 3 millones de personas o más afuera en el exterior, ¿no es cierto? Hoy día en la mañana va a haber un plantón justamente por el caso de una extranjera, Inés Agresot, que la quieren expulsar del país. Y entonces justamente tengo que irme allá, ¿no? Entonces, el problema tiene que ver con una cultura de la tolerancia, con una cultura de respeto al otro, y que nada justifica. Uno puede criticar la burla, lo que uno quiere, pero nada justifica desde mi punto de vista lo que ha pasado en Francia, como tampoco nada justifica lo que ha pasado y lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Libia, lo que está pasando en Irak. En fin, todo nada justifica lo que hace Israel contra el pueblo palestino y el Estado palestino. Y por lo tanto lo que hay que decir, paremos el carro, que nos estamos yendo cada vez más al precipicio, ¿no? Así es, señora Densen. Bueno, agradecerle por haber estado con nosotros, que tenga usted muy buenos días y seguramente vamos a estar dando un seguimiento a esto. Gracias. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Estamos en Radio Exitosa 95.5 FM.